Bueno, pues nuevamente agradecerles a todos. Ya somos bastantes personas conectadas en esta sesión, entonces vamos a dar inicio. Como les decía hace un par de minutitos y como ustedes ya lo saben por el título de esta sesión, el día de hoy vamos a hablar de nuevas soluciones inalámbricas DECT que tenemos preparadas para el mercado y que vamos a lanzar dentro de muy poquito, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación es que pues conozcan qué es lo que viene próximamente, cuáles son las características de estos equipos y cuáles serán pues los principales escenarios de implementación recomendados para los mismos. Me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Juan Pablo García, estoy encargado de el desarrollo de negocios para América Latina dentro de Grandstream Networks. Y pues bueno, estaré con ustedes a lo largo de toda esta sesión para platicarles sobre el tema que ya mencionamos. Voy a compartir con ustedes mi escritorio en un minutito para que puedan ver las láminas que tenemos listas para ustedes. Por ahí vemos saludos a Mérida, en México, por ahí también saludos a Puebla, saludos a Medellín, saludos a dónde más, por ahí creo que hay gente de Miami, en fin, tenemos gente de varios países, de Bogotá, Chiapas, República Dominicana, Argentina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les decía, voy a compartir mi escritorio. Listo, si me pueden nada más confirmar a través del mismo chat si ya pueden ver mi pantalla para pasar a la presentación. Perfecto, ahí ya tenemos muchas confirmaciones. Muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con las láminas que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Les decía, vienen nuevas soluciones DECT por parte de Grandstream, seguramente pues, en nuestras redes sociales o en algunas comunicaciones que tenemos directamente con ustedes, pues ya se habrán enterado de que estamos muy próximos a lanzar estas tres nuevas soluciones que están viendo en pantalla. Son dos auriculares inalámbricos y una nueva estación base, ¿no? De las cuales, pues bueno, vamos a comentar detalles a lo largo de esta sesión para que las conozcan un poquito más y, bueno, sepan qué es lo que viene de nuevo. Entonces, dando inicio con la presentación, ¿no? Vamos a hacer una descripción general de cuáles son estos equipos que vienen y, bueno, a mencionar cuáles son los modelos y cuáles serán sus características. Entonces, bueno, dentro de Grandstream estamos muy enfocados hacia la movilidad, ¿no? Es uno de nuestros principales ejes de acción, no solamente el 2019, ya desde el 2018 y también anteriormente ya lo teníamos presente como como una estrategia, ¿no? Que teníamos que poner especial foco dado a la naturaleza de las comunicaciones empresariales de hoy en día. Sabemos que estar comunicado en el lugar que sea y en el momento que sea es algo prácticamente indispensable para cualquiera, ya no solamente para algunas industrias muy particulares como lo era antes, ¿no? Entonces, queriendo dar un mayor abanico de opciones hacia nuestros clientes de este tipo de soluciones de movilidad y de comunicaciones, pues es que estamos precisamente ampliando nuestro portafolio de soluciones DECT. Quien ya conozca nuestro portafolio, hoy en día tenemos un par de equipos que van en esta línea, ¿no? Que es el DP720, que es nuestro auricular DECT actual, y el DP750, que es la estación base, y también tenemos el DP760, que es un repetidor. Entonces, esos son los equipos con los cuales contamos actualmente y como pueden ver en la lámina, vamos a sacar tres equipos nuevos. Les decía, dos auriculares y una estación base que van a complementar de manera muy eficiente este portafolio, ¿no? Vamos a tener el DP730, que va a ser un auricular de gama alta, que es el que están viendo en la parte izquierda de la lámina. Vamos a tener el DP722, que va a ser el auricular de gama media, que es este que está en la parte derecha de la imagen, y la estación DP752, que como pueden ver es bastante diferente al DP750, esto con el objetivo de poder hacer mucho más eficiente
la radiación de precisamente la señal DECT y lograr un mayor alcance y mucho mayor recepción y algunas otras funcionalidades interesantes que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Entonces, estos son los 3 equipos nuevos. Pasando ya a las características de cada uno de ellos, les decía, este es el DP730. Va a ser nuestro auricular o teléfono IP inalámbrico DECT de gama alta. Para aquellos que conozcan bien el portafolio y, bueno, hayan seguido nuestros últimos lanzamientos durante los últimos meses, se darán cuenta que es muy parecido al WP820, nuestro teléfono IP Wi-Fi, ¿no? También inalámbrico, pero aquel corre bajo otra tecnología que es Wi-Fi. Este DP730 en apariencia es muy, muy similar, pero con la característica de que obviamente funciona a través de la tecnología DECT en lugar de la tecnología Wi-Fi, ¿vale? Entonces, este auricular en particular, pues está obviamente enfocado a esos usuarios de gama alta que requieran un teléfono con una pantalla a color bastante amplia, que tiene, al igual que el WP820, una tecla para la funcionalidad Push to Talk, que esa es otra de las cosas interesantes que vamos a tener ahora con nuestra nueva gama. Al igual que en los teléfonos Wi-Fi, los teléfonos DECT también van a tener esa funcionalidad Push to Talk para poder funcionar como radios de intercomunicación, ¿no? Entonces, si tengo varios auriculares desplegados en una oficina, no solamente me voy a poder comunicar a través de llamadas, sino a través de pues digamos, este método un poco más rápido, ¿no? Para dar mensajes cortos tal vez o dar mensajes a un grupo, como el PTT o Push to Talk, ¿no? Algo importante que lo vamos a recalcar más adelante y pueden verlo ahí en la descripción, este auricular y todos los auriculares de Grandstream con tecnología DECT van a ser interoperables y van a contar con integración con las 2 bases que tenemos, con el DP750 y el que va a salir en unos cuantos días, el DP752. ¿Vale? Entonces, eso es bien importante que lo tengan presente. Insisto, vamos a hacer hincapié a esto en un par de láminas, pero bueno, se los vamos mencionando, ¿no? Obviamente es una combinación de movilidad y funcionalidades de alta gama, ¿no? De primera categoría, lo que van a encontrar en este auricular, y vamos a ver un poquito más adelante ya sus características muy particulares. También viene el DP722, ¿no? Que evidentemente también es un teléfono DECT. Si se fijan en comparación con el DP730, la pantalla es un poco más pequeña, sigue siendo una pantalla color, con el objetivo de que navegar en los menús del teléfono y tener acceso a las funcionalidades sea mucho más fácil e intuitivo para los usuarios. Y pues bueno, este auricular entra al mercado, ¿no? O va a entrar al mercado, siendo precisamente ese punto intermedio entre el DP720, que es el auricular actual, y el DP730. Entonces vamos a tener el DP722 justo en medio, ¿no? Va a tener por ahí algunas mejoras con respecto al DP720, obviamente, en cuestión de alcance y en algunas otras funcionalidades que vamos a ver, pero pues bueno, es una opción mucho más rentable y asequible que el DP730, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos intentando en Grandstream es robustecer el portafolio DECT y tener una solución o un auricular para cada tipo de usuario, ¿no? Entendemos que no todos los usuarios son iguales, no todos los usuarios requieren de las mismas funcionalidades y probablemente ni siquiera del mismo look and feel, ¿no? Del teléfono. Entonces, es por eso que estamos ampliando las opciones disponibles para ustedes y ya no solamente tener un solo auricular con la base, ¿no? Que es el DP750 actualmente. Y pues bueno, aquí tenemos el DP752, que esta va a ser la nueva estación base de Grandstream. Si se fijan, el factor de forma con respecto al DP750 cambió considerablemente, ¿no? Tenemos por ahí los 3 LEDs indicadores. Vamos a revisar un poquito más adelante qué es cada uno de ellos. Un botón para hacer el pairing con los handsets DECT de manera mucho más rápida y eficiente. Y algo muy interesante es el rango de cobertura
que nos va a otorgar esta nueva base. Si se fijan ahora, y lo tenemos ahí en color naranja en la lámina, va a admitir un rango en exteriores de hasta 400 metros y un rango en interiores de 50 metros. Entonces, esto hace al DP752 mucho más eficiente que el DP750 para aquellos escenarios en donde realmente necesite de este largo alcance, ¿no? Vamos a poder emparejar hasta 5 teléfonos DECT de la serie DP, sin importar el modelo. Es decir, yo puedo tener a esta base conectados teléfonos DP720, DP722 o DP730, ¿no? Entre todos los modelos puedo juntar 5 y conectarlos a la misma base de manera simultánea, lo cual, pues bueno, va a ser bastante interesante, ¿no? Justamente el mensaje que les queríamos dar, ¿no? Y que mencionábamos desde la primera lámina. En la parte izquierda tenemos el DP720 y el DP752, es decir, la nueva base con el auricular actual, el DP720, que van a ser totalmente compatibles, ¿no? O sea, yo puedo comprar una nueva base de Grandstream y aunque tenga actualmente teléfonos DP720 o que quiera comprar teléfonos DP720 porque no va a salir del mercado, lo voy a poder emparejar y utilizar sin mayor problema. Y de la misma manera, si yo hoy en día cuento con una base DP750 y lo que quiero es adquirir nuevos auriculares, pero me llaman la atención el DP722 o el DP730, los voy a poder utilizar con la base actual que tengo, ¿no? Entonces, todo este ecosistema es totalmente compatible, dado la tecnología DECT que estamos utilizando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es buenas noticias para quien quiera expandir un proyecto actual que ya tiene o para quien el DP720 siga siendo la mejor opción de acuerdo a las características de su proyecto, ¿vale? Entonces, esta lámina es importante porque es una de las principales preguntas que recibimos cuando empezamos a platicar sobre estos nuevos modelos y la introducción de estos nuevos dispositivos a nuestro portafolio. La compatibilidad con la serie o con los dispositivos anteriores, pues bueno, serán totalmente compatibles. Especificaciones ya un poquito más a detalle, ¿no? De lo que van a encontrar en el DP730, ¿no? Insisto, este es el auricular o el teléfono IP DECT de gama alta que vamos a tener disponible. Entonces, si se fijan, tenemos varias características interesantes. Del lado izquierdo, como pueden ver, el panel frontal del teléfono, pues bueno, tenemos inclusive sensores de proximidad, un indicador LED para carga o para buzón de voz, ¿no? Tenemos obviamente el auricular por el cual vamos a escuchar nuestra conversación. Vamos a tener disponible un headset, un jack de 3.5 milímetros para que puedan seguir utilizando tal como lo hacen hoy en día con el DP720, cualquier audífono que tengan disponible o que tengan a la mano para quererlo utilizar en un modo manos libres, digamos, lo van a poder seguir utilizando sin mayor problema. Tenemos, obviamente, pantalla a color LCD, vamos a ver más adelante el tamaño. En el costado, si se fijan, tenemos la tecla PTT, ¿no? El Push to Talk, con el objetivo de que, pues bueno, utilizar este método de comunicación sea muy eficiente y muy rápido, es decir, yo no tenga que estar navegando en menús para poder acceder a ellos, sino que simplemente con pulsar la tecla o el botón que tengo en un costado, voy a poder acceder a ese tipo de comunicación. En la parte frontal, debajo de la pantalla, tenemos 3 teclas que van a ser programables y que, pues bueno, la funcionalidad de ellas va a depender del contexto en el que esté el teléfono, si estoy en un menú, si estoy en una llamada, etcétera. Ese tema es programable para que esas teclas funcionen de acuerdo al momento o a la acción que el teléfono está llevando a cabo en ese preciso momento. Y ya en la parte inferior, ¿no? Del panel frontal, pues bueno, tenemos ya las teclas un poquito más convencionales. Tenemos la opción de activar el altavoz, ¿no? Que eso es algo importante. Estos teléfonos inalámbricos y compactos, pero cuentan con un potente altavoz que me permite comunicarme también sin necesidad de tener el equipo en mis manos o tenerlo en el oído. Tenemos la tecla de mute, ¿no? O de silencio. Tenemos las teclas de selección y de navegación en la parte central.
la tecla para llamar, la tecla para colgar y obviamente el teclado de marcación alfanumérico. También tenemos por ahí en la parte inferior pues el micrófono. Y en la parte derecha vemos todo lo que está al costado del teléfono, las teclas de volumen arriba, volumen abajo para poder ajustar. Tenemos por ahí un slot que sirve para que el teléfono pueda agarrarse al clip de cinturón, ¿no? Que también van a tener esa opción para poderlo llevar a todos lados de manera muy práctica, ¿no? Ya decíamos, la tecla multifunción o la tecla de push to talk, el compartimiento de la batería que está en la parte inferior, posterior del equipo y ya en la parte inferior, en el panel del fondo del equipo, vamos a tener el puerto micro USB para poder cargar. Entonces, de la misma manera que lo hacemos hoy con el DP720, ¿no? En caso de que yo no tenga a la mano la base de carga, puedo tomar cualquier cable que tenga micro USB, que son pues de lo más común en todos lados, y cargar mi teléfono de esa manera en caso de que pues me esté quedando sin batería, ¿no? Que bueno, eso será un escenario complicado. Vamos a ver un poquito más adelante las características de la batería y duración que me va a brindar, que es bastante amplia y sin problema debe funcionar todo un día de trabajo y por las noches simplemente lo pongo en su basecita o lo pongo a cargar con un micro USB. ¿Vale? Este es ahora el DP722. Les decía, es muy similar, tiene una pantalla ya más pequeña, una pantalla color, en este caso es de 1.8 pulgadas. Tenemos también, obviamente, el indicador. Ya no contamos con el sensor de proximidad, por ejemplo, en este equipo. Eso es diferente. Sí contamos con el jack de 3.5 milímetros, también por si queremos utilizar unos audífonos y tenerlo en modo manos libres. Si se fijan, ya no están tampoco las 3 teclas multifunción, sino tenemos un par de teclas ahí que me van a permitir navegar y confirmar opciones dentro del menú. Tenemos las teclas de navegación o las flechas de navegación, el menú, la tecla de OK, ¿no? La tecla para marcar, la tecla para colgar, todo el teclado alfanumérico, la tecla de altavoz que está del lado izquierdo, la tecla de mute o de silencio y el micrófono. En este caso no tenemos una tecla asignada para el push to talk en el costado del equipo, pero se puede configurar cualquiera de estas 2 teclas que están aquí. Yo puedo configurarla para tener esa función a la mano, ¿no? Entonces, pues también es muy conveniente, ¿no? Tenerla por ahí configurada para simplemente con tocar un botón poder tener acceso a esta funcionalidad. Lo vamos a ver más adelante. De igual manera, tenemos el slot para el clip de cinturón, el compartimiento de la batería en la parte inferior posterior del equipo y el puerto micro USB en el fondo. Y esta es la nueva base, el DP752, ¿no? Es muy sencillo, en realidad esta base no tiene nada de complicado, ¿no? Tenemos 3 LEDs en la parte frontal del equipo, el que me va a indicar si el equipo está encendido, el que me va a indicar el estatus de la red y el que me va a indicar el estatus de la conexión DECT, digamos, con los handsets y si todo está de manera adecuada. Y tenemos este botón en la parte central que el objetivo de colocarlo ahí es, pues bueno, si la base está colocada o empotrada en algún lugar y necesito emparejar un nuevo auricular, pues que sea muy fácil simplemente tocar ese botón y sin tener que tomar mayores acciones o tener que desmontar la base o algo parecido, poder emparejar nuevos auriculares, ¿no? Entonces, es bastante sencillo. Insisto, el factor de forma pues es bastante diferente a lo que vemos en el DP750 con el objetivo de poder mejorar el rendimiento inalámbrico de este dispositivo. Entrando ya a características ya no tanto físicas, sino a características o funcionalidades que van a incluir cada uno de estos equipos, pasamos primero al DP730. Insisto, recordemos que este es el auricular de gama alta que vamos a tener disponible para todos aquellos usuarios que requieran de telefonía IP móvil a través de DECT, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con este auricular? Un alcance de 400 metros al aire libre y 50 metros en interiores. Vamos a tener una batería con un tiempo de conversación de hasta 40 horas y 500 horas en espera, ¿no? Entonces, si se fijan, que eso también es un tema
que nos preguntan bastante cuando estamos lanzando al mercado teléfonos IP inalámbricos, ya sea Wi-Fi o DECT. La batería siempre es una preocupación para todos, ¿no? No queremos estar a mediodía teniendo que preocuparnos por si se me está acabando la batería, si tengo que cargar, tengo que buscar la base o tengo que buscar un cable. Entonces, si se fijan los tiempos que otorga la batería de este teléfono y, bueno, toda la eficiencia energética que maneja el equipo, pues lo hace muy, muy conveniente, ¿no? 40 horas de conversación y 500 horas en espera, es de sobra para un día, ¿no? Es más, yo tengo por aquí un DP720, ¿no? Que es el de la generación, digamos, anterior, o el equipo más básico ahora de este portafolio de DECT, y puedo estar días sin cargarlo y estar utilizándolo. Vamos a tener una pantalla color de 2.4 pulgadas, ¿no? Lo cual va a ser pues, bastante amigable para poder navegar dentro de los menús, para saber quién me está llamando, para un escenario de conferencias o cosas por el estilo. Pues bueno, siempre es deseable tener una pantalla con un buen tamaño. Va a soportar hasta 10 líneas y 10 cuentas SIP por teléfono, lo cual es bastante considerable, ¿no? Habrá escenarios en donde haya usuarios que requieran de esta capacidad, ¿no? Lo tenemos disponible. Tenemos el botón dedicado de Push to Talk, como ya comentamos, en el costado del equipo está esa tecla que vamos a poder utilizar para comunicarme de manera muy sencilla con pues mis colegas que tengan otros equipos Grandstream. También vamos a contar en este dispositivo con audio HD con tecnología Noise Shield. Para quien no esté familiarizado con esta tecnología, con Noise Shield, es una funcionalidad o característica que existe en algunos equipos de Grandstream, que lo que hace es bloquear de cierta manera los sonidos externos a la conversación para que, pues bueno, no interfieran durante las comunicaciones, ¿no? Es decir, si yo estoy, como están pensados estos equipos, obviamente, algunos de sus escenarios de uso, y lo vamos a ver más adelante, es bodegas, construcción, lugares de este estilo, pues normalmente sabemos que hay mucho ruido de fondo en este tipo de escenarios, ¿no? En construcción pues hay maquinaria, de la misma manera en bodegas o para personal de emergencias en un hospital, siempre hay mucho ruido de fondo. Entonces, contar con esta tecnología, con Noise Shield, va a permitir que la voz, ¿no? Y la conversación principal se escuche de manera mucho más clara en el auricular y que de la misma manera la persona que está del otro lado escuchándome, pues bueno, solamente capte mi voz y no esté captando todos los sonidos alrededor del equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es bastante bueno y una tecnología bastante pues bastante conveniente, insisto, para este tipo de dispositivos y para los escenarios en donde normalmente se va a utilizar. Ya habíamos comentado, tenemos el conector para auriculares de 3.5 milímetros, tenemos el sensor incorporado de proximidad y también tenemos un acelerómetro, por ahí, al igual que el WP820, esto puede tener algunas aplicaciones como si alguien se cae o el teléfono se cae, que se mande una alerta, en fin, hay diferentes escenarios de uso para este tipo de sensores que están incorporados al equipo y simplemente recalcar nuevamente que vamos a tener integración con las dos bases de Grandstream, la nueva base, el DP752 y la base que actualmente está en el mercado, el DP750. Características ahora del DP722, insisto, este va a ser nuestro auricular de gama media, el DP720 va a quedar en el mercado, va a quedar en el portafolio y va a ser nuestro auricular, digamos, de gama de entrada, ¿no? Para todo este portafolio DECT. Con el DP722 vamos a tener un alcance de 350 metros al aire libre y 50 metros en interiores, lo cual, pues desde ahí empieza la diferencia con el DP720. Vamos a tener tiempos de conversación de 20 horas y 250 horas en espera, lo cual también, pues bueno, es bastante bueno, ¿no? Vamos a poder estar todo un día o hasta mucho más de un día sin tener que recargar la batería del equipo. Contamos con pantalla color de 1.8 pulgadas. También vamos a contar con las 10 líneas y 10 cuentas SIP por teléfono. Insisto, esto es bastante conveniente para quien tenga que estar manejando varias líneas, por ejemplo, en un restaurante, se me ocurre, ¿no? Un gerente que tenga, pues,
las líneas de atención a clientes o líneas internas configuradas en el mismo equipo y no tenga que tener varios teléfonos para poder contestar diferentes tipos de llamadas, ¿no? Vamos a tener el botón configurable para Push to Talk. Como les decía, cualquiera de estos dos botones se va a poder configurar para esa funcionalidad y estar totalmente integrado con los demás equipos que tienen esta funcionalidad. También tenemos Noise Shield, ¿no? Lo cual es bastante importante, insisto, para el entorno y el tipo de usuario que va a utilizar estos equipos. Es importante contar con esa tecnología. Conector para auriculares, de 3,5 milímetros y, insisto, va a ser integrable con las dos estaciones base, el DP752 y el DP750. Y por último, las características de la nueva base, el DP752. Esta es una estación DECT de largo alcance. Esa es la gran diferencia con el DP750, que es la base actual. Vamos a tener cobertura de hasta 400 metros. En el caso del DP750, si recuerdan o si no la conocían, pues el DP750 tiene un alcance de hasta 300 metros en exteriores y 50 metros en interiores. El DP752 pues, va a tener 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores, ¿no? Recordemos que todo el tema de cobertura y de levantamientos y todo esto es muy importante cuando se va a implementar una solución DECT. Nosotros tenemos inclusive una guía que les explica paso a paso cómo hacer un levantamiento, cómo entender dónde ya no estoy teniendo una señal adecuada, una potencia de señal adecuada y debo de poner otra base o debo de poner un repetidor, en fin, dónde debo de colocar las bases de acuerdo a la arquitectura del sitio en donde voy a montar esta solución, ¿no? Todo eso está explicado paso a paso en una guía que tenemos en nuestro sitio web, en grandstream.com, y también tenemos un webinar que explicaba precisamente esa guía y cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Entonces, todas las grabaciones de nuestros webinars ya saben que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿no? Estamos como Grandstream Networks Latinoamérica y, pues bueno, ahí pueden encontrar ese webinar en particular si es que tienen dudas de cómo hacer estas implementaciones y estos levantamientos. La verdad es que es muy sencillo y les va a ahorrar muchísimos problemas ya en la operación el tener las bases colocadas de manera adecuada de acuerdo a el proyecto y el lugar en el que se encuentren. Tema de cuentas SIP y llamadas concurrentes. Lo pueden ver ahí en el segundo bullet, va a soportar cada base hasta 10 cuentas SIP, 5 llamadas concurrentes y hasta 5 teléfonos integrados por cada base o por cada sistema, ¿no? Entonces, esto te va a permitir, si tú tienes conectados 5 auriculares, pues bueno, cada uno va a poder hacer una llamada simultánea sin mayor problema y cada uno va a poder tener hasta 2 cuentas SIP, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es interesante, capacidades interesantes que tiene esta base. Vamos a tener, obviamente, audio HD y conferencia de hasta 3 vías. Es compatible, obviamente, con la funcionalidad Push to Talk, ¿no? Todo esto que estábamos comentando, el DP730, DP722, la tecla asignada o configurable dependiendo del modelo para esta funcionalidad. El emparejamiento con los auriculares de Grandstream con el toque de un botón, ¿no? De ese botón frontal que es bastante visible en el equipo, y los 3 indicadores de estado LED que ya revisamos en láminas anteriores, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las características de esta base en particular, ¿no? Toda la solución, ¿no? Está diseñada para, obviamente, poder ser implementada de manera global, ¿no? ¿Por qué se hace hincapié en este punto en particular? Porque, bueno, dependiendo de la parte del mundo en la que nos encontremos, las bandas de frecuencia que tiene asignada la tecnología DECT son diferentes y el número de canales también es diferente. Entonces, como pueden ver, pues bueno, ahí para nosotros en Latinoamérica nos regimos normalmente por el estándar que está vigente en Estados Unidos, que es la banda de los 1920 a 1930 MHz y tenemos 5 canales disponibles, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, para quien esté interesado en algún proyecto global o algo por el estilo, estén tranquilos de que se va a soportar, nada más simplemente pues se hace de acuerdo a la banda y al número de canales que se soporte en cada región en particular. Otra de las
de las funcionalidades interesantes que vamos a tener con esta solución son los grupos de timbrado que voy a poder configurar en la estación base y que obviamente, pues bueno, va a regir a los auriculares que van a estar conectados a ella a través de la tecnología inalámbrica DECT, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 4 grupos de timbrado o 4 modos más bien de grupos de timbrado. Tenemos el modo circular, ¿no? En el que todos los teléfonos van a sonar de manera secuencialmente, comenzando con el teléfono que contestó la última llamada, ¿no? Bueno, con el siguiente teléfono que contestó la última llamada y así se va a ir ciclando hasta que, bueno, alguien tome esa llamada. El modo lineal, ¿no? Todos los teléfonos van a sonar de manera secuencial en un orden previamente designado en la configuración del equipo. Modo paralelo, todos los teléfonos suenan al mismo tiempo y después de que uno responde, los teléfonos restantes, pues bueno, ya no van a estar sonando y pueden utilizarse de manera cotidiana, ¿no? Entonces, en paralelo, todos van a contestar y el primero que conteste la llamada, pues bueno, se va a quedar con ella y todos los demás ya van a estar disponibles para operar. Y el modo compartido, todos los teléfonos suenan al mismo tiempo y comparten la misma línea, ¿no? Que eso es diferente al modo paralelo, puesto que aunque todos sonaban de manera simultánea, cada uno podía tener su propia línea y utilizarse sin mayor problema. En el modo compartido, todos los teléfonos comparten la misma línea y pues digamos que como consecuencia, pues también todos van a timbrar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esos son 4 modalidades diferentes que tenemos de grupos de timbrado que, pues bueno, estarán disponibles ahora con estos equipos próximamente. Escenarios de implementación, ¿no? Pues la verdad es que es bastante amplio el espectro de locaciones y de tipos de empresas en donde se pueden implementar estos teléfonos, ¿no? Simplemente ponemos aquí algunos como ejemplo, hospitales y personal de emergencias, ¿no? Normalmente son usuarios que tienen que estar comunicados y que tienen que estar en constante movimiento dentro de una planta o dentro de un hospital o, en fin, tienen que estar en movimiento y necesitan estar localizables pues prácticamente el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, es una buena opción para este tipo de usuarios, para hoteles, para educación, obviamente en pymes y corporativos, hasta para asistentes puede ser una buena, un buen escenario de implementación, restaurantes y tiendas de retail, construcción y bodegas. Vamos a ver un poquito a detalle estos escenarios, ¿no? O algunos de estos escenarios y cuáles son las principales características de esta solución que pueden hacer sentido para esas implementaciones, ¿no? Entonces, empezando con construcción, ¿no? Y bodegas, que es uno de los escenarios más comunes, más típicos en los cuales imaginamos las soluciones DECT en primera instancia, ¿no? Entonces, sabemos que los trabajadores se están moviendo constantemente, que están operando equipos, que están realizando tareas de construcción, en fin, se tienen que comunicar desde cualquier lugar del sitio en donde estén trabajando. Entonces, la tecnología DECT puede ser una excelente opción, puesto que no requiere de una implementación de cableado estructurado y todo esto que tal vez la implementación de una red Wi-Fi o una red un poquito más, digamos, estructurada puede necesitar, ¿no? Ese es uno de los grandes beneficios de la tecnología DECT, que es casi plug and play, ¿no? Conecto la base, emparejo los auriculares y puedo estar ya comunicado, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. ¿Cuáles son algunas de las características importantes que se pueden recalcar para esta industria? Pues la capacidad de largo alcance de la nueva base y de los nuevos auriculares, eso es algo bastante interesante, puesto que estos sitios normalmente son bastante amplios, bastante grandes, ¿no? Y si no tenemos obstrucciones, pues podemos llegar hasta los 400 metros, como ya habíamos comentado. La funcionalidad de push to talk es también algo bastante interesante, sobre todo, por ejemplo, para la parte de construcción, ¿no? En donde necesitan dar un aviso muy rápido, algo muy concreto, en donde pues, no necesariamente tengas que hacer una llamada, simplemente presiones un botón y puedas dar el mensaje a uno o a varios teléfonos DECT que estén dentro del mismo sistema. Y
el control de gestos o el sensor de proximidad y el acelerómetro. Les decía, en este tipo de escenarios, por ejemplo, si hay alguna caída o algo por el estilo, se puede disparar una alerta de manera que sepas que pues tal vez algún empleado de construcción se cayó, ¿no? Y que bueno, que sepas que no sucedió nada. En algunos países, en Asia, por ejemplo, eso es muy importante para regulaciones y temas de seguridad, sobre todo en este tipo de escenarios, ¿no? En donde pues puede ser peligroso para algunas personas. Entonces, es una buena aplicación el tener estos sensores integrados al equipo. Para la parte de hoteles y hospitalidad, ¿no? También el staff del hotel normalmente siempre está en movimiento, ya sea recamareras o gente del front desk o gente del bar, del restaurante, en fin, siempre hay gente en constante movimiento dentro de este tipo de propiedades y pues bueno, qué mejor que poder contar con comunicación absolutamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay dos escenarios, obviamente, uno para los invitados, ¿no? O para los huéspedes y otro para el staff. Entonces, para los invitados, pues obviamente puede ser bastante conveniente tener teléfonos inalámbricos que sean bastante rentables, ¿no? Y eficientes en tema de costos en la habitación, ¿no? No tener que estar con el teléfono ahí pegado en el buró o en la mesita o el escritorio que te ponen en la habitación, sino poder llevar el teléfono a cualquier lugar de la habitación, siempre lo va a agradecer el huésped y lo más importante es que sea una solución eficiente en costos porque, bueno, sabemos que normalmente cuando se despliegan este tipo de soluciones en habitaciones, pues el número de auriculares o de teléfonos es algo considerable. Entonces, precisamente por eso que tengamos diferentes gamas y diferentes opciones para el escenario que ustedes o sus clientes estén buscando. Y en la parte de staff, ¿no? Pues obviamente las capacidades de largo alcance, insisto, pues normalmente también los hoteles, resorts inclusive, ¿no? Son lugares bastante amplios y es necesario que estén comunicados sin importar en dónde se estén moviendo. Los grupos de timbrado también son una muy buena opción para esta industria en particular, ¿no? Si estoy en el front desk o si estoy en el bar o para recibir llamadas de servicio al cuarto y cosas por el estilo, ¿no? Que tenga grupos de timbrado por si alguien está ocupado en ese momento y no pudo contestar, pues bueno, es una muy buena opción. Y obviamente el push to talk y el acelerómetro, como ya comentábamos en la lámina pasada, son también bastante eficientes para este tipo de usuarios. Restaurantes y tiendas de retail es otro de los casos de uso más cotidiano para este tipo de comunicaciones inalámbricas, ¿no? Normalmente gerentes, camareros, todo este tipo de personal que trabaja en esta industria tiene que tomar decisiones de manera inmediata y comunicarlas ipso facto al staff, ¿no? O sea, no pueden esperar. Normalmente un gerente de un restaurante está en las mesas, en la entrada, en la cocina, está supervisando absolutamente todo lo que está sucediendo en la operación y no puede darse el tiempo de ir a su oficina, tomar el teléfono, hablarle entonces a cocina o hablar al front desk, etcétera. Él tiene que comunicar cualquier tipo de decisión en ese preciso momento, ¿no? Entonces, obviamente contar con este tipo de auriculares y con la funcionalidad de push to talk pues es bastante conveniente. La capacidad de comunicación móvil, que todo esto ya lo conversamos, es una de las características que pueden beneficiar bastante a esta industria, el alcance, la capacidad de 10 líneas y hasta 10 cuentas SIP por base, ¿no? Y inclusive por auricular, en los nuevos auriculares, es algo bueno, ¿no? El gerente puede tener, insisto, pues las líneas de cocina, su propia línea personal y la línea de atención a clientes que quieran hacer reservaciones y, pues bueno, en caso de que alguien no conteste, él puede tomar esas llamadas. En fin, hay varios escenarios interesantes en los cuales se pueden ocupar todas las características que mencionábamos sobre estos equipos a lo largo de la presentación. Y pues bueno, con eso finalizamos las láminas de hoy, ¿no? Esperamos haberles dado información útil, ¿no? Que les sirva todo este pequeño vistazo a lo nuevo que viene de Grandstream. Estos teléfonos serán lanzados al mercado en cuestión de días, ¿no? Estén pendientes ahí a sus cuentas de correo electrónico, a sus bandejas, a nuestras cuentas en redes sociales, porque dentro de muy poco estaremos ya anunciando la liberación oficial
de estos equipos y, pues bueno, obviamente podrán adquirirlos a través de nuestros distribuidores, ¿vale? Entonces, si quieren, vamos a dejar un minutito nada más para algunas preguntas. Voy a dejar de compartirles mi pantalla. Y, pues bueno, ahí la primera que veo es, ¿nos pueden compartir la presentación? ¿Cómo obtendremos la presentación? Muy fácil, les decía, todos nuestros webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica, y entran al video que quieren observar o el webinar que les llamó la atención, y en la cajita de descripciones del video, normalmente ahí está un enlace en donde pueden descargar las láminas que vimos durante esa sesión o ese día, ¿vale? Entonces, así es como la manera más rápida y eficiente para poder obtener la presentación. Normalmente los webinars los subimos al día siguiente, si no es que algunas veces hasta el mismo día en la tarde, ¿no? Entonces, así lo van a poder encontrar. Si se suscriben al canal de YouTube, pues bueno, van a poder tener notificaciones de cuando subimos todos los videos. Déjenme ver qué otras preguntitas interesantes tenemos por aquí. ¿Son compatibles con otras marcas? No, de momento no. De momento las bases tienen que ser Grandstream y los auriculares tienen que ser Grandstream para que puedan operar. Nos envías la presentación, por ahí ya lo habíamos comentado. ¿Puedo tener 5 llamadas en conferencias de 3 vías? No, son 5 llamadas simultáneas. Una conferencia de 3 vías contaría como 2 llamadas, ¿no? Puesto que estás llamando a dos, pues sí, a dos extensiones o a 2 números, aunque sea al mismo tiempo, son 2 llamadas simultáneas, ¿no? Entonces, así es como se tomaría una conferencia de 3 vías, como 2 llamadas simultáneas dentro de la base. Aquí hay una buena pregunta. Ventajas y desventajas de DECT y Wi-Fi. Argumentos de venta entre estos. Definitivamente es una muy buena pregunta, ¿no? Y nosotros que tenemos disponibles ambas soluciones, ¿no? Es algo que nos preguntan muy a menudo. Depende totalmente del escenario de implementación y de lo que el cliente espera, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, hay algunos casos en donde si no se tiene injerencia en la red Wi-Fi, de pronto es complicado asegurarle al cliente que un auricular Wi-Fi va a funcionar sin ningún problema, puesto que yo no tengo injerencia en cómo fueron configurados los access points. Yo no sé si está el roaming correctamente configurado, no sé si hicieron un levantamiento adecuado y no hay zonas oscuras o sombras, en fin, ¿no? Si no tengo control sobre la red Wi-Fi, definitivamente la opción es DECT, ¿no? Porque es algo, como les decía, prácticamente plug and play, ¿no? Pongo la base y emparejo un auricular y ya tengo comunicación inalámbrica siendo totalmente independiente de la red Wi-Fi, ¿no? Entonces, en ese tipo de escenarios es algo muy bueno, ¿no? En un tema de una construcción, por ejemplo, que de repente, pues, normalmente no vale la pena instalar una red Wi-Fi, ¿no? En ese tipo de lugares, puesto que pues, la van a estar moviendo constantemente, es un entorno que está cambiando, etcétera. Entonces, una solución DECT también puede ser una excelente alternativa para ese tipo de escenarios. Wi-Fi, ¿no? Cuando yo tengo control sobre la red, cuando yo instale la red o cuando yo puedo mover los parámetros de la red y de los access points y puedo asegurarme que todo está configurado de manera adecuada para que los teléfonos funcionen, pues bueno, eso va a ser un escenario pues pintado para teléfonos con Wi-Fi, ¿no? Escenarios en donde necesite roaming, ¿no? En donde tengo 7 pisos, ¿no? Y en los 7 pisos el usuario quiere tener cobertura con el mismo teléfono, ¿no? Entonces, eso lo hago a través de la red Wi-Fi, ¿no? Y el handset, en este caso el WP820, pues simplemente con que tenga cobertura de la red Wi-Fi en esos 8 pisos, pues el teléfono va a poder hacer roaming entre los access points y va a poder tener llamadas sin que se corten entre pisos, en fin, ese también es un escenario o uno de los puntos clave para poder seleccionar alguna de las dos tecnologías, ¿no? Entonces, eso es algunos puntos interesantes. Déjenme ver qué otra preguntita tenemos aquí. ¿Existen repetidores para aumentar esos 50 metros indoor? Sí, tenemos actualmente el DP760, que es un repetidor, ¿no? Tú lo puedes emparejar con una base
DP750 y vas a poder extender ese rango de cobertura en interiores. Insisto, el rango de cobertura depende mucho también de las superficies o de los materiales con los que esté construido el lugar en donde quieres implementar la solución. No es lo mismo que te enfrentes a muros de concreto a que te enfrentes simplemente a mamparas que dividen cubículos o dividen oficinas, ¿no? Obviamente el factor de atenuación va a ser diferente entre ambos materiales y eso pues va a afectar el rendimiento de la señal inalámbrica de manera diferente, ¿no? Entonces, para ese tipo de preguntas, de verdad les invitamos a ver ese documento que les comentaba hace unos minutos, esa guía de implementación DECT. Es un muy buen documento que habla de todo esto, habla de los materiales, de atenuaciones, dónde poner las bases, cómo medir en dónde debo de poner la base, etcétera, etcétera. Es un buen documento que les puede ayudar a tener, pues a tener una implementación mucho más tranquila y sin problemas de cobertura, ¿no? La presentación, la base me soporta una troncal análoga. No, la base como tal no cuenta con puertos FXS o FXO, ¿no? Ninguno de los dos. La base simplemente tiene puertos Ethernet para que lo puedas conectar a tu red, ¿no? Y registrar el equipo, registrar la base como tal a un PBXIP, que puede ser de la serie UCM, por ejemplo, y pues bueno, así es como puedas otorgar línea a los equipos, pero la base como tal no cuenta con puertos para poder recibir troncales analógicas de manera directa. Los teléfonos pueden hacer roaming entre las bases. Sí, es un escenario complicado el roaming. No puedes hacer roaming durante una llamada, por ejemplo, ¿no? Y también para cambiar de base a base, tienes que indicarle al teléfono que se tiene que loguear a una nueva base. Es decir, no es un roaming transparente como lo es el del WP820 con Access Points Wi-Fi, que ese sí es un roaming totalmente transparente y que precisamente es por eso que recomendamos esa tecnología para ese tipo de escenarios, ¿no? En donde tengas esa necesidad de estar cambiando entre muchos pisos o un escenario en donde ya las bases DECT no te otorguen la cobertura suficiente, pues bueno, ahí implementar teléfonos portátiles Wi-Fi es definitivamente la mejor opción y la más sencilla para poder lidiar con ese tipo de proyectos. Por ahí, Ana Lucía justamente preguntaba eso. Los auriculares tienen alcance de 400 metros en campo abierto. Sí es en exteriores o sin obstáculos. Cuando son con obstáculos, se considera la parte de interiores y, bueno, ahí son los 50 metros que comentábamos, ¿no? Las bases hacen roaming entre ellas. Bueno, ya comentamos el tema del roaming. Para ese tipo de implementaciones recomendamos 100% la solución Wi-Fi. ¿Los teléfonos DP730 son compatibles con DP750 y DP760? Sí, sí, como les comentábamos, si hoy en día ustedes tienen bases y repetidores y el día de mañana adquieren de los nuevos auriculares, van a poderlos utilizar sin mayor problema. A ver qué otra preguntita tenemos por acá. José Hernán Sánchez, ¿hay algún dispositivo como repetidor? Sí, les decía, el DP760 es un repetidor que les va a ayudar precisamente a extender un poco el rango de cobertura en caso de que lo requieran. Víctor Bernal, bueno, nos comentaba por ahí en las preguntas que él tiene justamente un proyecto en donde implementó soluciones DECT para un colegio y bueno, implementó ahí DP750, un par de repetidores y 5 teléfonos DP720. Pues bueno, Víctor, muchas gracias por elegir Grandstream, ¿no? Y bueno, esperamos que estas nuevas soluciones te permitan crecer ese proyecto, esa solución y tener estas nuevas funcionalidades a la mano que
pueden ser bastante atractivas para el escenario en particular en el que tienes, que es el de educación, en donde también la movilidad suele ser algo bastante importante, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos otorgaron para platicarles sobre estas nuevas soluciones que están muy próximas a salir. Insisto, estén al pendiente, es cuestión de días para que demos el anuncio oficial, para que estas soluciones ya estén disponibles y las puedan adquirir a través de nuestros partners. Los invitamos a seguir al pendiente de estas sesiones. Vamos a tener un 2019 bastante agitado, con webinars, con sesiones técnicas, en fin, tenemos bastantes sorpresas en temas de materiales y todo este pues conjunto de información que queremos poner disponibles para ustedes, para que obviamente utilizar y conocer nuestras soluciones sea mucho más amigable y mucho más sencillo para todos. Les agradecemos nuevamente a nombre de todo el equipo de Grandstream Networks Latinoamérica y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.